Garotos en las calles. Fue masiva la movilización en Brasil en contra del aumento del transporte público y los gastos para el Mundial. Unas 200.000 personas reclamaron mayor inversión en salud y educación. Hubo marchas en las principales ciudades del país y prometen nuevas marchas para hoy. Autoincriminado. El portero del edificio donde vivía Ángeles Rawson se declaró culpable del crimen de la adolescente. El encargado declaró ante el fiscal y es hasta ahora el único detenido por el caso. Se esperan los resultados de pruebas que serían clave para establecer el asesinato de la joven de 16 años. Decisión final. Gils Carbó dictaminó a favor de la reforma del Consejo y pidió a la Corte que acepte el Persaltum. La Procuradora General de la Nación consideró constitucional la elección popular del Consejo de la Magistratura y con su dictamen, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver el Persaltum del gobierno. Responsabilidad empresarial. Víctimas del choque de trenes en Castelar denunciaron penalmente a los empresarios de Metrovías y Ferrobaires. Aldo Rollo y Gabriel Romero fueron denunciados por la tragedia que causó 3 muertos y 315 heridos. En tanto, el maquinista imputado dijo que no pudo accionar los frenos. Muy bien, estos fueron los títulos. Les debo presentar como todos los días a la señora Mariana Carvajal. ¿Qué dice Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, todo en orden. También está con nosotros el señor Alfredo Zayat. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Parece que hay alguna reprobación. Puede ser, pero está bien, no importa. Son cosas que pasan. Espero que ahora sea mayor. A ver. Buenas tardes, ¿qué dice? Mira, se nota con más fuerza todavía, Magallanes. Lo abucharon más a Alfredo Zayat. No, me parece que no te está escuchando mal. Está escuchando como Busi en el mercado de Liniers. Hay mucha sensibilidad en Avellaneda. Ay, Dios. Ese es el tema, me parece. Me parece que hay una sensibilidad futbolera. ¿Vio que salía en página 12? Sí, sí, lo vi citado. No es que salió en página 12. ¿Cómo que en la página 2? No, salió citado por una periodista muy importante, muy querida para nosotros, que es Irina Hauser, que escribió una nota que habló de sus intervenciones en la radio. ¿Sabes cómo voy a comprar el diario? Pido página y el diario que me conoce me dice que va a comer un asado. Digo, no es porque salí, quieren vender más números y es por eso que me pusieron. Yo pensé que lo perturbó eso, Magallanes. Pensé que quería salir en otro diario, digamos. Sí, pero bueno, le mando un saludo a Karina. No, Irina. ¿Cómo? Irina. Bueno, son dados. No entiende nada. Y no hay forma de que entienda, no hay forma. Uno de los temas importantes que veíamos en la apertura de títulos tiene que ver con la situación en Brasil, estimado Zayat, donde parece ser que salió mucha gente en los centros urbanos, en las distintas ciudades de Brasil, ¿no? Hay un aspecto que vamos a explicarlo de por qué salieron y después por qué es relevante estas manifestaciones en Brasil, teniendo en cuenta la cercanía con Argentina y como socio estratégico. El motivo inicial fue el aumento del boleto de transporte, que subió de 3 reales a 3.20. Uno cuando piensa el costo del transporte, siempre en Argentina que es muy barato y en otros países es muy caro. Entonces te dice algunos numeritos para tratar de hacer equivalente, porque claro, si yo te digo de 3 reales pasó a 3.20, por ahí no tenés una cercanía. No tenés cercanía. Bueno, es equivalente a que el boleto aquí en Argentina valga 8 pesos con 60. No, para que tengas una dimensión. ¿Cuál es el salario mínimo en Brasil? Son $340, equivalente más o menos a 700 reales. Esto es 1.820 pesos en Argentina, equivalente a 1.800 pesos en Argentina. O sea que este aumento en el boleto en San Pablo, para no seguir haciendo muchísimos numeritos, te doy uno más, equivale para un trabajador que en el mes destine casi el 18% de su presupuesto en tema de salario mínimo al transporte. Ok, es mucho. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Ahora, el aumento, ese porcentaje de aumento, parece como pequeño, ¿no? 7%, 7-8%. Claro, pero lo que pasa es que está en niveles elevados el costo del transporte. Entonces, si vos elevás el costo del transporte ya teniendo aún más en unos ingresos bajos, que son bajos, bueno, entonces tenés esa reacción. Bueno, entonces tuviste estas manifestaciones no solamente en San Pablo.
Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia, Maceió, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba. Salvador, Vitória, Curitiba, Belém y Belo Horizonte. O sea mucho. que masiva, teniendo en cuenta las características de el pueblo brasileño, que no es, si querés, como el argentino, que por cada cosa, bueno, pum, sale la manifestación, sale manifestación. 250.000 personas calcularon que en todo Brasil salieron a movilizarse. Es por el tema del transporte, a lo que se le sumó el tema del gasto por el Mundial de Fútbol. Ahora está la Copa Confederación también cuestionando los gastos en la Copa Confederación, sumado al tema de la corrupción. Muchos lo equiparan a lo que fueron estas movilizaciones en Turquía. En Turquía hubo una movilización porque en una plaza iban a destruir una plaza para construir unos... shopping, claro, centro comercial. Exacto. Entonces uno dice, bueno, pero solamente por eso es. Uno cuando trata de analizarlo en la lejanía dice, pero que por solo un acto. Claro, parece desmedida la manifestación Bueno, frente al reclamo a bueno, veces. lo que vos tenés es todo un... Combinación de factores. Y vamos a una llamarlo situación... La gota que... Claro, que una situación que se estaba ahí latente. Lo mismo que pasó con las primaveras árabes. Dice, okay, bueno, porque mataron a uno si en realidad siempre estuvieron matando. Entonces, no, bueno, había algo. Incluso acá en San Pablo, lo que hubo en la primera manifestación hace unos 10 días fue una brutal represión. Bueno, todo está dando un contexto de muchísima movilización. ¿Y por qué es inquietante? Porque lo que tenés es que Brasil es la potencia regional. No es que pasó en cualquier otro país o alejado o tenés una movilización. Es como existen movilizaciones muy fuertes y que hubo hace poco en Bolivia con un paro convocado por la Central Obrera Boliviana y que duró más de una semana y también con represión, con muchísima movilización. Aquí lo tenés en Brasil. Brasil, la potencia regional. Y Brasil, potencia regional, siendo el socio estratégico de la Argentina. O sea que cualquier inestabilidad social, política, económica en Brasil, hay que estar atento. Hay que estar atentos porque repercute en toda la región y obviamente que puede llegar a repercutir en Argentina. El crecimiento económico de Brasil o la disminución de ese crecimiento económico puede tener también una repercusión importante. Creo que este mes o este último trimestre fue 0,9%, ¿no? Poco en relación a lo que venía creciendo. El desempeño económico brasileño es de mediocre a malo. Y no es solamente en lo que va del año, el primer trimestre, el segundo trimestre, sino que ya lleva 2 años. En general, cuando se pone en Argentina como ejemplo Brasil para cuestionar el desarrollo de la economía argentina, la verdad que porque no observan bien los números. La verdad que el desempeño brasileño ha sido, como te dije, de mediocre a malo, que también tiene repercusión a nivel regional y obviamente repercusión en Argentina. Uno, a nivel global, digamos, de la región, es que empieza a crujir la integración latinoamericana, los organismos que se ocupan de la integración, Mercosur, UNASUR, fíjate que empieza a haber tensiones. ¿Y eso es por qué? Y bueno, porque el líder regional está en problemas. Está clarísimo. Veíamos también en el combo de títulos el dictamen de Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, que se lo pasó a la Corte Suprema alrededor de la reforma del modo de seleccionar o elegir a los consejeros de la magistratura. Esto lo tiene la Corte Suprema y suponemos, como dicen en todos los noticios, de inminente resolución el fallo de la Corte Suprema de Justicia, a ver si es constitucional o no lo que el Congreso votó. Una discusión realmente cuestionable por varios lugares. También veíamos en la apertura de títulos la situación del caso de Ángeles, que ayer también tuvo otro cambio, entiendo yo, ¿no? Hubo novedades que dio a conocer la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía, recordemos, es quien investiga y hace la acusación. Esto no quiere decir que tenga la absoluta verdad. Esto es lo que presenta el juez. Ahora el juez, frente a la detención de Jorge Mangieri, que es el portero del edificio, el encargado del edificio, se tomará su tiempo para determinar si lo procesa y lo mantiene con prisión preventiva o lo deja en libertad por falta de mérito. Hasta ahora, ¿qué es lo que presenta la fiscal? Por un lado, cuando él estaba declarando el viernes, en la madrugada del sábado, en una declaración testimonial, esto es cuando hay juramento de decir la verdad, dice la fiscal que él empezó a autoincriminarse.
Entonces, se debe parar ese proceso porque nadie está obligado a declarar en su contra y pasar a ser una declaración indagatoria. Él en las declaraciones indagatorias se negó. De hecho, anoche había trascendido que se había presentado nuevamente por alguna otra, para presentarle algunas pruebas, y él se negó a declarar. Hasta ahora no declaró frente al juez, que es la instancia de la indagatoria. De todas formas, la fiscal, en un comunicado de prensa que se dio a conocer ayer, que es un procedimiento no habitual, ¿no? Claro, Esto hay que señalarlo, es raro. Es cuando hay mucha inquietud social. Sí, yo pensaba, ¿no? Digo, ¿será porque hay conmoción social en torno al caso y entonces se siente obligada la Procuración a ir dando información? Hasta ahora lo que se sabe, que de hecho son indicios, ¿no? Hasta ahora, porque se están esperando los resultados de las pruebas de ADN sobre los rastros que se han encontrado tanto en el sótano como en el vehículo del encargado, como en las uñas de Ángeles. Esto por un lado. El otro dato que surge, es decir, esta autoincriminación, desde el punto de vista legal, no tiene validez, porque no la dijo en una indagatoria, ¿no? De todas formas, la fiscal la pone entre los indicios o las pruebas que ella va recolectando para hacer la acusación. El otro punto o información que surge y que le da como más oscuridad al caso, ¿no? Que el cuerpo de Ángeles, o sea, que ella habría fallecido cuando estaba en la bolsa, digamos, a raíz de los procedimientos del camión compactador de basura, ¿no? Esto también le da como mucho más, uno dice, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por supuesto, todavía falta saber el móvil. ¿Qué pasó? ¿Por qué la mató? ¿Quién? Si es esta persona, se verá, después se probará. Y el lugar del hecho. Lo que sí, las cámaras demuestran que llegó a su casa y, de acuerdo al testimonio de la empleada doméstica, no habría llegado al departamento de la familia. Es decir, que se podría haber cruzado con esta persona, con el encargado en el hall, por ejemplo. Y ahí hay dos hipótesis sobre los posibles móviles. Podría haber sido algún ataque sexual que no se concreta o algún otro tipo de disputa o pelea que pudo haber tenido lugar en ese ámbito. De todas formas, lo que hay que señalar, que la fiscal está juntando indicios, que faltan las pruebas científicas que van a corroborar si esto que dice la fiscal es lo que efectivamente pasó. Pero el comportamiento de la fiscal a mí me parece que es un avance dentro de lo que es la transparencia de la información. Y yo creo que descoloca un poco a... Yo no soy un seguidor de los casos policiales, pero a todos los periodistas o medios que se dedican al seguimiento de los casos policiales, porque al haber ese comunicado de la fiscal, bueno, saca todas las... basura. Claro, lo que se llama el pescado podrido y todo lo que puedan llegar a empezar a especular. Entonces ahí la verdad que disminuye la voracidad mediática de las especulaciones. Acá dicen, miren, acá esta es la información. Hasta ahora hay esto, esta es la información. Y se erige como única fuente también, que eso es muy importante, que frente a una situación que aparece, por lo menos desde el punto de vista informativo, muy operada por distintas fuentes, y lo que hay es una circulación de versiones y de cosas que no están comprobadas y que tampoco aportan al esclarecimiento del caso, ¿no? Sí, de mucha información además que no tiene que ver con la investigación. Recordemos que nosotros señalábamos cuestiones que tenían que ver con la familia, la forma en que habían hablado a la prensa, o sea, especulaciones en torno a hechos que no son objetivos y que tienen que ver con puntualmente lo que podría haber pasado, digamos, cosas que se dicen afuera de la investigación judicial, afuera del expediente, y que dan para horas para vender en la tele, importantísimo, ¿no? Eso es muy penoso. Yo me acordaba del caso de este caso en Pergamino, de la familia Pomar, ¿era el apellido? ¿Te acordás? No, ese es el auto que quedó volcado a la vera de la ruta. Pero se dijeron una cantidad de cosas de la familia, que él se había ido. Que sé yo, y después estaba tapado por los suyos del accidente, digamos. Que decían, en el medio hubo una cantidad de versiones, etcétera, etcétera, cuando la verdad era una cosa mucho más sencilla y más simple de averiguar si hubiera habido voluntad de ello. Me parece que hay una clave ahí alrededor de la búsqueda de la verdad del periodismo, que ojalá que con este tipo de casos se aprenda, ¿no? Y se evolucione, sobre todo. Es una palabra medio zen, pero se aprenda en ese sentido, se evolucione. Sí, se cuida a las víctimas. Yo creo que es fundamental el tema del cuidado de las víctimas. Esto lo hablábamos la semana pasada acá, sobre el tratamiento que se hace en relación a escarbar, ¿no? Escarbar en su Facebook, en el caso de un adolescente, en las fotos que se difunden, en las amigas que son puestas en una escena de una entrevista con un micrófono, y en lugar de poner el límite el periodista, al contrario, hay un encarnizamiento en saber cosas que no tienen que ver con el hecho en sí mismo, que ya, digamos, lo más importante es que acá hubo una adolescente que fue asesinada. Hay que ver quién es el culpable y que haya justicia, ¿no?